El internado es el año más especial de la carrera. Técnicamente, esta es la preparación antes del mundo real. Es una pequeña muestra de lo que viene. Y la vivirás con un lujo que no existe usualmente. Podrás actuar como médico mientras aún eres estudiante. Vas a tener decenas de oportunidades. Para algunos, esta será la primera vez que puedes elegir dónde rotar, en qué rotar y con quién rotar. Sin embargo, también te verás obligado a salir constantemente de tu zona de confort. Deberás actuar cuando quisieras quedarte quieto, estudiar cuando preferirías salir de fiesta y atender partos, drenar abscesos y realizar notas cuando solo quisieras dormir. En este año algunos consolidarán su camino por la medicina, mientras que otros dudarán si valió la pena estudiarla en primer lugar. Sea como sea, es una de las experiencias más hermosas, demandantes, reconfortantes y sufridas en la carrera. Es una paradoja tan única como la medicina misma. Opiniones. Está bueno el párrafo. Poético. Bastante, sí. Creo que tiene razón en muchas cosas, que el internado es un año retador, pero a la vez es el año más satisfactorio, diría yo, que por lo menos yo personalmente también tuve en la carrera. Y por eso mismo, pues en este capítulo quisimos hablar de qué cosas tener en cuenta para que uno disfrute, diría yo, o aproveche de la mejor manera el internado, tanto antes como durante. Para eso, pues le pedimos ayuda a muchos de nuestros compañeros que hicieron internado con nosotros, ideas propias nuestras, estudiantes, y creo que una idea en general que podría ser lo primero que muchas personas dijeron es que les gustaría tener una herramienta en donde consultar todo de una forma rápida y sencilla. Y nos pareció perfecto porque precisamente este podcast está siendo patrocinado por Lecturio, que como seguramente ya muchos de ustedes saben, Lecturio nos ha apoyado en varios de estos capítulos. Es una herramienta muy útil porque tiene prácticamente todos los temas de medicina que uno quisiera consultar, desde básicas hasta clínicas, y hay muchas formas de consultarlo y aprenderlo, tanto un tiempito que yo tenga en la tarde para estudiar, verme un video, como rápidamente buscar y en una lectura encontrar lo que necesito, además de poder estar repasando, haciendo preguntas. Entonces se vuelve una herramienta que puede llegar a ser invaluable para alguien que está a puertas de entrar o ya está como tal dentro del internado. Y precisamente pensando en eso y en que ustedes pudieran tener acceso, pues digamos, a esta herramienta, siendo una pues, de las múltiples que existe, Lecturio tiene algo que pues tenemos preparado para todos ustedes. ¿Qué es, Santi? Sí, exacto. Entonces ellos, como es de costumbre, nos están ofreciendo un giveaway, como para que mucha gente vea la plataforma, tenga un acceso gratis a ella. Entonces, esta vez tenemos para regalarles 3 membresías de 3 meses. Listo, y la condición ya se vamos a contar en un segundito. Pero aunque no terminen ganando el giveaway, que lo vamos a anunciar en un par de semanas y les vamos a enviar por los correos, tengan en cuenta que también siempre está nuestro descuento de TMI 30, es el cupón, ustedes ponen esas palabras ahí y les sale un 30% de descuento. Entonces, si quieren checar la plataforma, ellos siempre tienen una prueba gratis, pero pues si ya se quieren llevar toda la experiencia premium con todo lo que Andy le estaba contando, los videos, las páginas, como pues la librería que tienen ahí, los quizzes, el banco de preguntas, absolutamente todo eso que les sirve tanto para sus rotaciones como para estudiar, por ejemplo, para un examen de residencia, que eso vamos a hablar en un segundito en los consejos, pues ahí lo pueden utilizar con nuestro código. Ahora sí, si quieren participar en el giveaway de las 3 membresías de 3 meses, lo único que tienen que hacer, bueno, tienen que hacer dos cosas. Uno, tienen que dejarnos un comentario en este video diciéndonos cuál es su top 3 de temas difíciles para aprender. Que ustedes digan, me costó mucho, en toda pues asumimos que mucha gente que está viendo ese video está cerca a entrar al internado, entonces probablemente ya han estudiado bastantes temas. Entonces digan, no sé, en la carrera me costó mucho estudiar enfermedades de depósito lisosomal, no sé, las vías metabólicas y otra cosa. Entonces pónganos su top 3 y ya, vamos a elegir el comentario al azar. Y condición para que ganen, tienen que dejarnos, van a ver una encuesta en la descripción, tienen que llenar esa encuesta y ponernos ahí. Realmente lo único que les vamos a preguntar es su correo, porque en caso de que ganen, pues tenemos que contactarlos de alguna forma. Entonces, mucha gente se le omite ese paso y no termina llevándose su premio. Entonces, simplemente déjenos su correo ahí y su nombre de usuario con el que dejaron el comentario para chequear precisamente cómo hacer la referencia. Y ya, eso es absolutamente todo. Ahora sí, comencemos con los consejos. Entonces, una manera en la que pensé que podía ser bueno dividir este podcast era consejos antes de entrar al internado y consejos durante el internado. Y algo que le llega, algo como creo que un tema recurrente es, ¿será que me debo preparar antes del internado para el internado mismo? ¿Qué opina? Yo opino que
En general, mi respuesta sería un no casi que rotundo, con unas pequeñas como salvedades. Porque mucha gente que yo conozco que dice eso, no, yo me tengo que preparar para el internado, empiezan a estudiar como de todo. ¿Y cuál es el problema? Si usted estudia de todo y su primer mes es, no sé, medicina interna, su rotación, cuando usted llega al segundo mes que es pediatría, ya se le olvidó lo que estudió de pediatría antes de entrar a medicina interna. Entonces, mi consejo sería no, pero si lo quiere hacer, hágalo dirigido a lo primero en lo cual usted va a rotar, como para ir adelantando, por así decirlo. Pero de resto, honestamente, yo diría que prepararse como tal académicamente para el internado no. De por sí, porque pues se van a dar cuenta que el internado es un año en donde uno se da cuenta de lo mucho que se le olvidó la medicina que había estudiado Total. y lo mucho que le toca empezar como a volver a repasar. Em, pero me parece mejor eso vivirlo con las experiencias, con los pacientes e ir estudiando con lo que uno vive, porque eso hace que uno vaya como recordando más fácil lo que aprendió en algún momento. No es que se le haya olvidado del todo, sino que pues simplemente es volver como a recapturarlo, por así decirlo, en la memoria. Entonces, a mí me parece mejor ir estudiando en el transcurso de la rotación que antes. Pero si lo van a hacer, no se pongan a estudiar de todo, pónganse a estudiar, es lo que van a empezar. No sé, ¿usted qué opina? Sí, yo también, yo lo que terminé haciendo que me, como terminó así matando dos pájaros de un tiro fue que antes del internado, como nosotros tuvimos como un mes de vacaciones, algo así. Pues eh, tampoco, ¿no? bueno, Fueron sí, como dos como dos semanas, semanas, sí sí, mucho. 21 días. Em, esos días antes comencé a estudiar para el STEP. Pero yo dije, voy a, como, a concatenarlo. Entonces, bueno, si comenzamos con, no sé, medicina interna, no voy a comenzar con pediatría, voy a comenzar repasando las cosas de cardiología, neumología, ese tipo de cosas. A mí me sirvió mucho hacerlo así, eh, pero sí, es que siento que las personas que piensan que así sea que uno comience el semestre anterior a prepararme para el internado, eso es imposible estudiar toda la medicina. No, y ahí usted tenía Mm. un objetivo secundario o primario más bien realmente, que era el STEP. No era prepararse para el internado, sino que pues bueno, le servía de una vez. Pero con el objetivo neto de prepararse para el internado, mi consejo es mejor aprovechen esos 15 días y viajen, descansen, relájense antes de entrar a ese año. ¿Nos sorprende ese consejo? No nos sorprende. Pero sí, sí, de acuerdo. Y lo otro, si quieren prepararse en esos días antes, por ejemplo, para su rotación de X, de lo que sea, no se pongan de meta estudiar los 80 temas de la rotación. De Es acuerdo. imposible. Elijan dos o tres. Sobre todo, mi recomendación es que tengan un objetivo muy claro. Si lo que quieren es que les vaya bien en la rotación como tal, pues búsquense las cosas más frecuentes que son como los motivos de consulta más frecuentes de ahí. Entonces, no sé, si van a estar en medicina interna y el hospital al que van a ir se la pasa con falla cardíaca y neumonía, pues repasen esos dos temas, no se pongan a estudiar temas mucho más periféricos. Pero si, por ejemplo, lo que quieren es que no, quieren sacar una muy buena nota, porque ustedes por alguna razón necesitan una muy buena nota, no sé, porque quieren aplicar una rotación afuera, lo que sea, eh, bueno, en ese caso apunten a los temas que más preguntan en el examen. O sea, tengan muy claro cuál es su objetivo y prioricen eso. No se pongan a intentar hacer todo porque no terminan abordando nada realmente. Ok, entonces ese, claro. El siguiente consejo es el tema de mudarse. Mucha gente dice como ya uno va a pasar a veces un año, usualmente más como 3 a 6 meses, ya vale la pena, y como uno va a vivir más afuera del hospital que adentro, que vale la pena vivir cerca. ¿Qué opinas? Em, a mí me parece muy útil, si le soy honesto. Pero uno tiene que sopesar las cosas, ¿no? Porque obviamente, si uno se va a vivir cerca del hospital y por lo menos es el caso de que usted no viene de afuera de la ciudad donde está estudiando, pues usted va a pasar de ir con sus papás y con todas las comodidades que implica ir con sus papás, ¿sí? Por lo menos en mi caso, no sé, era perder el desayuno que me hacía mi mamá, yo no sé qué, llegar, tener la cena preparada, ¿sí? O sea, como que todas esas cosas del oficio y de manutención del hogar estaban cubiertas y no dependían de mí. Si yo me llegaba a mudar, pues eso pasaba a depender de mí. Entonces uno tendría que sopesar el tiempo que me gasto yendo de la casa de mis papás al hospital es más o menos que el tiempo que me gastaría, no sé, si nunca he cocinado en mi vida, pues aprendiendo a cocinar o no sé hacer aseo, entonces también con toda la parte de lo del aseo, que no soy responsable, entonces no pagué los servicios y me cortaron la luz. O sea, hay un montón de cosas que yo creo uno tiene que sopesar. Pero como el beneficio neto de mudarse, a mí me parece muy bueno, muy, muy, muy bueno. ¿Se mudó? No me No, acuerdo. no, lo pensé mucho con Sebastián y buscamos y todo con mi mejor amigo, pero al final no encontramos algo como que fuera asequible, pues, económicamente. Pero me parece, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser ese lapso corto de tiempo, a mí me parece muy útil, porque
sobre todo en una ciudad como Bogotá y dependiendo de la ciudad donde ustedes estén, si está en una ciudad donde el transporte público pues no es una maravilla y todo depende del carro y usted se va a demorar 1 hora llegando a su casa, puede que valga muchísimo la pena mudarse cerca del hospital. Yo lo que hago es lo que he dicho en otras veces y es tratar de dormir en esa hora de ida y llegar como con 1 hora de descanso. Pero si no, o sea, hay gente que no puede hacer eso, pues llegan tardísimo a su casa a tratar de hacer un montón de cosas y eso se puede volver un poco difícil y colapsante, por decirlo de alguna forma. Entonces a mí me parece que el beneficio neto es muy bueno, pero pues sopesen a qué se van a enfrentar. No es muy bueno, es increíblemente bueno. O sea, yo pude ver la diferencia entre vivir cerca y no vivir cerca y es abismal. O sea, mi consejo, si se los digo, si pueden, si lo ven factible, háganlo. A mí justo me cuadró que el internado que nosotros hicimos en la carta infantil, yo vivía al lado. Yo llegaba a pie como en 8 minutos y en bicicleta como en 2. Eso fue, o sea, eso a mí yo por lo menos una vez al día yo decía, gracias a Dios vivo acá. Porque sí, o sea, con tantas cosas me pasó. Por ejemplo, algo que yo hacía de forma rutinaria en la mayoría de rotaciones que tuvimos ahí, no se acuerda, yo no almorzaba con ustedes. Ujú. Era porque yo me iba a mi casa, almorzaba en mi casa, tranquilo y no sé qué, me alcanzaba a dormir casi siempre como, así sea, 10 minutos. Uno no tiene idea esos 10 minutos lo mucho que significan. Y el solo hecho como de poder llegar, lavarme la cara, estar tranquilo, como, uff, eso aporta mucho. Lo otro que me pasó una vez, nosotros teníamos una vez una presentación yo tenía una, a mí me tocaba presentar algo en pediatría. Nosotros entramos, no me acuerdo si a las 6 o a las 7, algo así. ¿A qué La hora? pediatría a las 6, si mal no Creo recuerdo. que a las 6, ¿cierto? Me desperté a las 5:50. Literal, no me sonó la alarma, me desperté a las 5:50. Si hubiéramos tenido un internado en Medellín, nada que hacer. Pero nada, simplemente me bañé rápido y nadie se dio cuenta. Ese día fue como cualquier otro. Yo no sé si le conté, pero sí, así. Y ese tipo de cosas a veces pasa porque uno está cansado, el cansancio se acumula, a veces uno se le queda algo muy importante. Entonces vivir al lado o sea, es un plus en estilo de vida muy, pero muy grande. Y sí, yo sí creo eso. Eh, Creo que incluso si no va a rotar tanto tiempo, pero, pero va a ser una rotación muy pesada. Por ejemplo, no sé, en nuestro caso de nuestra universidad, esa rotación siempre la ubico como cirugía general en Medellín, que yo literal vivían en el hospital. O sea, literal pasaban como 4 horas afuera y el resto lo pasaban adentro. Ahí yo le vería todo el sentido del mundo a mudarme cerca. Así sea De por un acuerdo. mes. Así no sean los 6 meses, así sea por un mes, yo creo que eso también va a aportar mucho. Porque además me parecía muy chistoso, mucha gente igual se mudaba, solo que no se daban cuenta. Había muchos amigos que nosotros hablábamos que literalmente quedaban a vivir en el hospital como 3 días seguidos. Entonces, pues más bien por un mesecito arrienda algo cerquita de ahí. Entonces sí, si me quieren hacer caso, yo sí lo recomiendo. Obviamente no todo el mundo lo puede hacer, pero creo que sí aporta mucho. Em, Siguiente consejo. Es toda esta parte de elegir las rotaciones, porque casi siempre en la mayoría de universidades uno le dan la opción en algunos meses, en nuestro caso eran 6 meses, lo cual me parece fantástico, pero en algunos hospitales, en algunas universidades, por ejemplo la militar, creo que dan 3. Y así, varía. ¿Cómo elegir esas rotaciones? Hay gente que dice, de, llene los vacíos que le va a tocar cuando pase a ser médico general, y otros que dicen, no, metas esos 6 meses, 3 meses en su especialidad que quiere pasar de residencia para que lo conozcan, gane cancha y toda la cosa. ¿Cuál sería la estrategia? Yo estoy muy a favor del segundo escenario, del segundo consejo y es enfocar las rotaciones selectivas a las que le van a servir para lo que usted quiere ser en el futuro. Porque todos vamos a ser médicos generales, ese es un futuro que no podemos, digamos, como evitar, ¿sí? Pero yo, a menos de que su objetivo sea ser médico general, el objetivo de casi todos nosotros es especializarnos o irnos afuera o algo por el estilo. Entonces, mi consejo, y yo siempre se lo digo a las personas, es use esos meses selectivos para potenciar ese proyecto que usted tiene a futuro, hacer una rotación electiva, si está precisamente en el hospital en donde, por ejemplo, usted quiere hacer la residencia, hacer lobby, que lo conozcan, que cuando usted llegue a la entrevista de la residencia no sea uno más, sino que sea el que rotó conmigo y le fue bien, eso da unos puntos que uno no se puede imaginar. Entonces, yo siempre, digamos que lo oriento a esa forma y pues personalmente yo lo hice así, nosotros tenemos muchísimas selectivas en el pregrado, pues los 6 meses en el internado y además el año que tenemos de noveno y décimo que prácticamente es selectivo.
Y yo siempre le decía a todo el mundo, yo hice como una mini residencia de medicina interna antes de entrar. Yo roté 4 meses en piso, roté en casi todas las supras, mínimo un mes. Entonces, eso me sirvió muchísimo, uno, en términos de la parte de conocimiento, y dos, también en que pues conocí a muchas personas y los contactos son todo o mucho en la vida, más cuando uno quiere como una posición de residencia o cosas por el estilo. Entonces, eso que la gente decía, no, es que yo me siento flojo en pediatría, no sé qué, yo, pues no sé, o sea, cuando usted sea médico general, repase rápido antes lo que necesita realmente para que no se le muera alguien y haga las cosas bien. Pero usted no tiene que rotar un mes en pediatría para lograr salvar un niño, para lograr conocer las patologías más frecuentes que le pueden llegar de médico general. Hoy se siente flojo en pediatría, pues trabaje en un hospital donde no tenga que ver niños. Sí, o sea, por ejemplo, vaya y trabaje en la cardio, que si usted es médico general de urgencias, no va a haber niños porque ahí médicos específicos que ven niños. O sea, hay muchas formas de evitar ver esos vacíos que uno podría tener, un hospital que no vea obstetricia, un hospital que no vea pediatría, pero el beneficio que da rotar en lo que usted quiere hacer, no sé si se quiere ir a Estados Unidos, pues use una rotación tranquila que le permita estudiar para el STEP o use una rotación que le permita sacar un paper que le sirva para eso. Eso hace que uno ahorre mucho tiempo que después le tocaría invertir después de haberse graduado. ¿Qué dice usted? Yo creo que la clave aquí es tener un objetivo muy claro. En general estoy de acuerdo con eso porque en general creo que la mayoría de las personas le apuntan a una especialidad. Entonces creo que ese consejo es servir a la gente. Pero conozco personas raras, pero las conozco que literal, me acuerdo, había uno que fue al SICOM de la Nacional y me decía, no, yo quiero ser médico general, yo quiero ejercer la medicina general hartos años antes de especializarme, no quiero como quitar esa etapa de mi vida. A esa persona yo le diría, de acuerdo, meta sus rotaciones que él crea que le van a servir más para eso. Y si usted quiere volverse MacGyver allá en su rural y de una, hágale. Em, pero que lo haga muy intencionalmente. Porque es que uno a veces intenta como cubrir todo de todo. Entonces uno quiere rotar un poquito en la especialidad y un poquito llenar el vacío y un poquito y termina de nuevo abarcando mucho, apretando poco. Entonces, sí, tener el objetivo muy, pero muy claro. Y eso a veces lo puede llevar a uno por caminos que no tienen mucho sentido para los demás, pero que sí tienen sentido. No sé, por ejemplo, si tengo muy claro que quiero ir a Estados Unidos, pero justo las rotaciones están cerradas, como pasó en la pandemia, una cosa con la que yo hablé, no me acuerdo con quién, era, yo le decía, yo no veo mal, por ejemplo, que meta un mes de un curso de inglés. Para uno, mejorar su inglés, si lo tiene muy malo. Dos, usar ese mes para preparar el step. O sea, como hacer ese tipo de cosas para orientarlo hacia esa meta. Entonces, sí, eso yo lo tendría muy en mente. En general, es incontable la cantidad de veces que hemos visto que pasa eso. Que alguien llegue y dice, metí los 6 meses. Por ejemplo, se me olvidó cuál era el nombre. Uno que en el internado metió los 6 meses en otorrino en San Rafa. Salió, aplicó y pasó. Entró. Porque el mundo se mueve con la teoría de que malo conocido es mejor que bueno por conocer. Es mucho más fácil, o sea, uno tiene que ponerse en los zapatos del que va, al que acepta a la gente. Y dice, este señor rotó aquí 6 meses, ya sabemos que es firme, ya sabemos que nunca falta un día, ya sabemos que tal vez no es la persona más brillante, o tal vez sí es la persona más brillante, pero lo que sea, pero lo conocemos, ya ha estado aquí. Es mucho más fácil que esa persona pase a residencia. Entonces, sí, entonces uno, metas en la especialidad y dos, si ya tienen claro en qué hospital les gustaría, busquen la manera de rotar en ese hospital en específico. Eso sería como lo que yo le agregaría también. Como no solo la especialidad está muy bien, pero la especialidad en donde les gustaría más. Y créanme, es muchas veces, aunque mucha gente aquí se traba porque dice, pero es que mi hospital no tiene convenio con ese otro hospital. Mi universidad no me deja rotar en ese otro. Pregunten, hagan el trámite. Mucha gente no aprovecha esas oportunidades simplemente porque no hace los dos pasos que se requieren para ir a ambos sitios, preguntar, oiga, quiero rotar acá. Los de allá me dijeron que puedo rotar acá. ¿Puedo rotar? La mayoría de las veces va a ser sí. A veces requiere más cosas administrativas, pero la mayoría de veces de nuevo, muchas veces he visto de que no hay convenio y se crea el convenio, porque pues ellos no tienen problema con tal de que alguien pague. Entonces, sí. ¿Qué opina de eso? No, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Y obviamente, si usted puede escoger el hospital, pues muchísimo mejor. Pero si no lo logra, pues tampoco es una razón para desanimarse o para no hacerlo. En mi caso, yo hice todo pensando en que iba a ser internista de la cardio infantil y todo lo hice en la cardio infantil y en Mary. Y apliqué a la Javeriana en donde absolutamente nadie me conocía, ¿sí?
pero igual tenía una hoja de vida que respaldaba que me gustaba muchísimo la medicina interna. Entonces, así usted no logre el objetivo completo, lograrlo parcialmente es algo que también le va a beneficiar para su proyecto. Total, total. Y lo otro que sí les recomendaría es, si no tienen claro ningún objetivo, son de esas personas que no saben cómo qué hacer con su vida, lo cual está perfectamente bien. Mi sugerencia es experimenten, prueben cosas, porque a veces cuando uno nada le llama la atención es porque uno realmente no ha encontrado esa cosa que le llama la atención todavía. Eso yo creo que es algo evidente. Mucha gente dice como, es que todavía nada. Tal vez es porque no han buscado lo suficiente. Y hay muchas opciones. Nosotros pues recientemente hablamos con dos amigas que justo les dio por irse a la industria farmacéutica y les encantó. ¿M? Y ambas nos decían, como nosotros realmente no nos veíamos muy acá, nos veíamos en cosas distintas. Entonces, si de verdad dicen como, la verdad ninguna especialidad me mata, no tengo ningún objetivo de momento, experimenten. Váyanse tantos meses a la industria farmacéutica, métanse a investigación, prueben cosas, porque de golpe alguna de esas les va a gustar. Sí, creo que de eso no tengo más consejos. Em, Relacionado a esto está la parte de las rotaciones internacionales. Si ustedes se quieren ir del país, cuando vayan a pasar la residencia, esta es su mejor oportunidad para cuadrar esas rotaciones. Y esas rotaciones, en la mayoría de casos, por lo menos en Estados Unidos, que es un sitio como que la gente le gusta mucho, valen mucho la pena. Así sea, para darse cuenta que no es lo que quieren. Literal. O sea, en España, por ejemplo, rotar no es que aporte mucho. Uno lo que necesita es el MIR y que la vayan en el MIR. Que uno tenga una rotación o no, eso no entra en la ecuación. Pero qué tal que vayan y no les guste. O qué tal que vayan y digan, no, efectivamente esto me encanta. Entonces, yo sí les recomendaría intentar cuadrar una rotación en un sitio que les gustaría ir para ver, me gusta, no me gusta, listo, voy conociendo. Eso creo que es muy importante. Y lo que tienen que saber de esto es que hay que cuadrarlo con mucho tiempo de antelación. A veces incluso antes de que inicie el internado. Porque eso es un trámite bastante demorado. Entonces, averigüen eso con tiempo y con tiempo literalmente un semestre antes de que comience su internado. Entonces, sí, eso no se tiene algo que decir ahí. No, de acuerdo. O sea, por ejemplo, nada más en la residencia, que más o menos el trámite es igual que en el internado. Si uno se quiere ir, es un año antes. Rotaciones internacionales siempre le dicen a uno, un año antes del momento en el cual usted se quiere ir, tiene que empezar a hacer todo. Entonces, si está en sus objetivos, en el momento, o sea, apenas vean esto, es el mejor momento para hacerlo. O Literal, sea, literal. Hay muchas opciones. De hecho, queríamos hacer un podcast con un invitado para hablar un poquito de eso. Pero como para que lo vayan sabiendo, hay mil opciones de hacer eso. Hay unas que son muy estándar. Por ejemplo, la que yo hice fue con una cosa que se llama el programa Harrington, que es como algo muy estandarizado que los médicos latinoamericanos pueden aplicar ahí. Se van a rotar al Jackson Memorial en Estados Unidos. Hay cosas así. Pero también, y de hecho eso lo he escuchado muchísimo, gente que se pone a escribir correos a la lata, que cogen, no sé, se quieren ir a tal hospital, cogen la lista del faculty, que eso siempre está disponible en internet, y también sus correos, o sea, es cuestión de saber buscar, pero eso está ahí. Cogen el que tenga un apellido medio latino y le escriben a ese. Y le dicen, doctor, yo no sé qué, soy de aquí, me encanta, me gustaría hacer en un futuro lo que usted hace, me encantaría rotar, se puede cuadrar de alguna manera. Muchos les van a responder nada o, no, o les van a decir que no le responden. Algunos les van a decir que sí. Con que pegue uno ya tienen. Entonces, sí. Listo. Con eso dicho, pasemos a consejos durante el internado. Y el primero que yo pensé cuando estaba pensando en esto era estar dispuesto a cambiar la forma en la que uno hace las cosas. Y eso aplica absolutamente a todo. Lo primero en lo que lo pensé es como en el método de estudio, porque durante la carrera mucha gente como que se casa con un método de estudio y nunca, y dicen que nunca lo van a cambiar. Entonces, me acuerdo que nosotros teníamos amigos y amigas que primero se leían, no sé, el artículo, y luego pasaban a el Harrison y se hacían el resumen, y luego pasaban el resumen a otra página más bonito, y luego sí, ese sí se aprendía. Y un método de estudio en el que para leer un tema les toca básicamente hacer la odisea. Eh, en el internado eso no les va a dar. No les va a dar. Entonces, estar dispuesto a cambiar eso. Estar dispuesto a ser más eficiente. Si toda la vida han tomado notas, pero que ustedes se demoran 3 horas tomando notas, consideren no tomar notas. De hecho, creo que Andy siempre tomaba notas y no sé si fue en el internado o en la residencia que dejó de tomarlas. en internado casi no tomé la verdad. Exacto. Entonces, estar dispuesto a hacer ese tipo de cosas porque aquí el tiempo sí se vuelve clave. La eficiencia no lo es todo, pero la eficiencia pues también es importante. Entonces, eso en cuanto al estudio, pero también, no sé, por ejemplo, hay gente que se demora mucho haciendo notas.
mucho porque es muy como meticulosa. Tal vez, tal vez eso de que de volverse la primera nota y leer cada una de las noticas que no sé qué no sirve para una rotación donde uno tenga 30 pacientes. Tal vez uno tiene que aprender una manera de ser mucho más selectivo, que cuáles me voy a leer, cuáles yo sé que me resumen muy bien el cuadro clínico, toda la cosa. Entonces sí, estar dispuesto como a buscar maneras más eficientes de manejar las cosas. ¿Qué opina? Respecto a la primera parte del estudio, creo que lo importante es mentalizarse y entender lo que le decía ahorita, y es que el internado no es un año para volver a aprender la medicina, que ese es el error de la gente que sigue estudiando como estudiaba durante todos los años del pregrado. El internado no es para eso, el internado es para repasar lo que se supone que usted ya aprendió, que como le dijimos, en muchas veces uno va a decir esto o no lo aprendí o no me acuerdo, pero es el momento para aprender lo que usted necesita saber para ser un buen médico general. O sea, uno tiene que tener eso en la cabeza en las rotaciones. Yo no tengo que saber absolutamente todo de pediatría y por qué ocurre todo en una enfermedad. No, yo necesito saber cómo la diagnostico y cómo la trato. Punto. Ya, ¿sí? O sea, como las cosas importantes, vitales, que me van a permitir como médico general rendir cuando vea a un paciente con esa condición. Entonces, precisamente, sí, si tengo que estudiar bronquiolitis, pues no me tengo que estudiar el review in Nature con toda la fisiopatología de cómo el virus entra, no sé qué. No, o sea, no. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo la diagnostico? ¿Hay algún tratamiento? Ya, no necesito saber absolutamente nada más. ¿Listo? Y eso es lo que yo tengo que repasar. Y precisamente por eso yo en el internado lo que hacía era coger todas las presentaciones que tenía que había hecho antes, repasaba de ahí y si sentía que necesitaba algo, pues lo leía, pero casi nunca tomaba notas porque volvemos a lo mismo. Yo decía, ¿para qué me voy a poner a hacer un montón de notas de ginecología si yo me gradúo y mi objetivo es ojalá en 6 meses no ver embarazadas? Sí, o sea, sí, o sea, cualquier cosa la buscaré rápido en internet en vez de matarme haciendo notas de esto. En interna sí fue el por qué. ¿Por qué? Porque pues tenía ese objetivo. En interna yo no, sí, aquí los temas estudiemos lo mejor, yo no sé qué. Pero en las rotaciones en las cuales uno no quiere estar, sí, o sea, pues no, más bien no es a lo que se quiere dedicar. Enfóquese en que el internado es el año para usted ser un médico general decente. Ni siquiera el mejor médico general, ¿sí? O sea, porque tampoco. No matar a alguien. O sea, hacer las cosas bien, hacer las cosas que toca hacer. Usted no tiene que ser brillante en todas las especialidades porque por sí eso es imposible. Entonces, como enfocarse a eso hace que usted también cambie el método de estudio. Creo que no solo estar dispuesto a cambiarlo, sino entender por qué lo tiene que cambiar. Y es porque ya no está aprendiendo la medicina, ¿sí? O sea, ya no está en el momento de aprender todos los fundamentos. No, está en el momento en el de qué tengo que hacer, cómo lo hago y cómo funciona. Y de esa misma manera, pues va lo que usted dice de adaptarse a las rotaciones. Porque claro, si por ejemplo a nosotros que nos gustaba medicina interna, uno llega a cirugía en donde, no sé, ¿sí? Ven alguna alteración de un electrolito y no es como, pero, y pues son como, ¿sí? Entonces, pues no se afane por eso, ¿sí? O sea, tampoco tiene que ponerse a salvar el mundo, bla, etcétera, ¿sí? O sea, uno se tiene que adaptar a que le piden en cada rotación, porque además eso también va a hacer que usted no choque pues en esas especialidades, porque yo conozco gente que es así, toda meticulosa y entonces llega a otro lado en donde no hacen las cosas así, son como, no, pero ¿por qué? Pues no, o sea, ¿cómo funciona ese servicio así? Listo, yo voy a trabajar así, ¿sí? ¿Se O sea, acuerda? es un mes aquí, yo voy a trabajar como ellos me pidan, ya. ¿Se acuerdan nuestras notas como la comparación, nuestras notas versus las notas de los cirujanos en general? Borré eso, Literal, mucho texto, toda nuestra nota. mucho ¿Cómo texto. quedaba? Trin. Literal. Y pues normal, entonces uno obviamente es adaptarse, pero precisamente eso, adáptese para que usted ese mes rinda. O sea, usted sabe que no va a hacer las notas en su vida así, pero pues por ese mes hágalas así. O sea, ¿qué pasa? No va a pasar absolutamente nada. Exacto. Sí, es esa cuestión, es saber adaptarse. Es saber adaptarse a qué tanto tengo que saber, de qué tantas cosas, porque a veces lo opuesto puede pasar, ¿no? A veces uno justo está en la rotación en la que sí le preguntan todos los detallitos y que el gen y qué tal cosa. Ahí uno tiene que hacer dos cosas. Uno, saber que no se las va a saber todas, eso es inevitable. Y dos, sí, saber que a veces, incluso sabiendo esas cosas, eso tampoco es que sea muy útil. Mm. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Estar dispuesto a cambiar, a ser flexible, a entender por qué. Siguiente consejo. Cuidado con la carga que te pones. Uno tiende a creer de que el rotación es una rotación, de que el internado es una rotación más larga y ya. Y no necesariamente. Nosotros, por ejemplo, toda la carrera fuimos tutores, ¿cierto? Yo el último, antes de entrar al internado, decidí no aplicar ese semestre de tutor porque yo dije, ok, entonces tengo el internado. Encima tengo que estudiar para los STEPS. Eso ya es dos cosas que creo que me van a cubrir el 100% de mi tiempo. Si encima de eso me fuera a ser tutor, me exploto. Literal, no voy a dar durante el internado. Entonces yo por eso elegí y fue de las mejores cosas que pude hacer. De hecho,
el mes que justo cuadró esto de lo del mejor interno, yo casi me suicido. Porque solo añadir esa carguita de, ok, encima de estas dos cosas que yo tengo que hacer, tengo que estudiar para esto, yo ese mes ya estaba quemado. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Uno a veces sobreestima la cantidad de carga que uno puede manejar. Y en la vida real lo que tiende a pasar es que uno a veces se queda corto por muchas razones. Entonces, ¿qué opina de eso? Completamente de acuerdo. Yo también, pues, yo tampoco apliqué a tutor en el internado obligatorio, que son los primeros 6 meses en el caso del Rosario, porque sí, yo decía, voy a estar posturno un montón de tiempo, no me voy a poner a dar tutorías posturno, prefiero más bien como descansar bien, tener tiempo para estudiar o repasar lo que sea que tenga que repasar y poder manejar estos 6 meses, pues, con calma, sin uno tener que estar así súper afanado con un montón de cosas. Entonces, sí, creo que el mensaje es el que usted ahí es no subestimarlo, ¿sí? No es como, ah, no, ya, o no, pues simplemente es un repaso y ya. No, usted se va a dar cuenta en muchas ocasiones que además cuando uno llega a ser interno, no solo es la parte académica, sino que le van a empezar a meter la parte administrativa mucho más de lo que usted es, de la que usted tenía cuando era estudiante. Entonces le van a empezar a exigir más cosas, presentaciones, clubes de revista, vainas con las notas. Sí, hay veces que es un número que uno dice, yo nunca he hecho esta cantidad de notas en una mañana en mi vida, ¿sí? O sea, como, entonces, sí, como no subestimarlo y yo diría que tratar en la medida de lo posible de que esos 6 meses o esos 8 meses usted vaya a estar dedicado al internado y si va a hacer una actividad adicional, que sea una actividad que verdaderamente sea muy importante. En su caso, bueno, claro, usted se quería ir a Estados Unidos y hacer todo antes de graduarse. Me parece perfecto meterlo ahí. Pero si es ser tutor, no. O sea, si usted ya tuvo 11 meses para ser tutor y le queda un semestre, 11 semestres, perdón, y le queda un semestre adicional. ¿Por qué preciso en este semestre? No haga eso, ¿sí? O sea, si yo necesito investigar, pues investigue cuando tenga el electivo o en los últimos 6 meses o algo por el estilo. Es como lo que O yo vaya diría. delegando y diga, listo, entonces, porque a veces los proyectos, uno tiene la oportunidad ahí y no más. Entonces, listo, diga, puedo, pero les trabajo esta partecita y luego, no sé, puedo meter a esta persona y esta me ayuda. Por ejemplo, Modérese. creo que Bernal hacía mucho eso, lo cual es muy inteligente. Decir como, listo, venga, lo metemos aquí en el artículo, ayúdeme con esto y yo más bien hago como las funciones superiores. Yo reviso lo que me mande, toda la cosa. Creo que sí, pero es tener mucho cuidado con eso, con la carga que uno se pone porque uno a veces uno sobreestima sus capacidades. Hablemos de herramientas. Entonces, algo que creo que yo lo vi en todas partes y a mí nunca me gustó y he hablado, pues no sé, se lo he preguntado a otros que ya lo intentaron y me dicen lo mismo, es estos famosos libritos que se meten en la bata como de consulta rápida. ¿Qué opina de esos? No lo recomiendo. En absoluto. Yo, o sea, yo ni siquiera los compré porque, pues más o menos sabía lo que es que nosotros, si nosotros pasamos por esa época de amar los libros y después decir como no, eso no ayuda mucho. Entonces ni los compré. Pero, por ejemplo, le pregunté a mi novia de eso. Ella sí compró su libro y lo llevaba ahí y dijo, qué porquería de libro. Y era uno que supone que todo el mundo recomendaba, que yo no sé qué. Lo que a mí me parece con eso es que, uno, el formato no es óptimo. Porque uno estar buscando, o sea, es que solo por ser algo físico ya no es óptimo. Uno en el celular puede buscar algo, irse directo a eso que necesita y si no encontró, pues al lado uno puede buscar, uno solo tiene que ser así y ya puede buscar lo que sí necesita. Entonces el celular creo que es mucho más óptimo. Si les recomiendo algo, es más bien cómprense una batería portable o algo así. Es que ustedes dicen, ay, si se descarga, bueno, pues hay opciones para eso. Pero sí, los libritos a mí nunca me ha gustado. Nunca he encontrado uno que diga, bueno, eh, y cada persona que le pregunto después de que haya intentado eso, 9 de 10 me dicen no vale la pena, hay mejores alternativas. Entonces, Sí, no, definitivamente no. Además, yo ahorita ya de residente lo he vivido en el contexto de tengo internos o tengo estudiantes que tienen el librito y yo los veo y digo, no sirve de nada. O sea, así como, no sé, les hago una pregunta, ¿cómo se clasifica tal cosa? Pues en ese momento usted no va a coger, sacar el librito así para decir la respuesta. No. Entonces, pues no saben. Entonces yo les digo, listo, pues como que busquemos o algo. Y ellos se ponen a buscar en su librito y se demoran un montón. Y es como, no, pues o sea, busquen, venga, saquemos aquí el celular y aquí está la clasificación. Ya, o sea, no necesita el librito para eso. Y además, muchas veces cuando ellos me muestran el librito, me he dado cuenta de el problema que tienen la gran mayoría de los libros y es que, uno, están desactualizados. Dos, como son libros que van únicamente a lo que usted necesita saber, entre comillas, muchas veces no va a tener lo que le están preguntando o no va a tener específicamente lo que le están pidiendo, porque probablemente si usted, por ejemplo, no sé, es bueno en medicina interna y lo corcharon con algo,
dudo que vaya a estar en el libro. Es bastante posible que no. Es que sí, yo siento que la mayoría de las cosas en esos libros se consigue literalmente en Google Imágenes. Sí, literal. Uno pone Porque es, clasificación tal cosa, ahí está. porque son Primera cosas, imagen que sale. es lo más básico de los temas. Entonces, usted no necesita un libro para buscar lo más básico de los temas. Entonces, mi recomendación es, pues no gaste plata en eso, ¿sí? O sea, no gaste plata en eso. Sí, plata y espacio. Entonces, plataformas que sí pueden ser buenas o bases de datos que sí pueden ser buenas. Una ya le dijimos, Lecturio, creo que eso ayuda mucho a como aprender, sí, como temas, no sé, si me pone a leer un tema de básicas o algo así, porque a veces pasa, eso es muy bueno, es muy útil, orienta mucho. Y a veces uno no tiene tiempo para leer como... A mí lo que me gusta mucho Lecturio, tanto con los videos como con las concept pages, es que son muy concisos, van al punto. Si yo quiero aprender neurofirmatosis y tengo 5 minutos para eso, es probable que saque como un mejor resumen de un video de Lecturio que si intento leer UpToDate, porque en la UpToDate va a llegar a los primeros 3 párrafos en donde apenas están introduciendo el tema. Entonces, pero sí, pero ya como para práctica clínica en cosas de práctica, de ejercer la medicina, de dosis, cosas así, algo que sí nos salvó la vida incontables veces, UpToDate. Sí, nada que hacer. UpToDate es costoso y no todas las universidades lo tienen, pero si la suya lo tiene, Úsenlo. úsenlo. O si no, pídanse o hagan una vaca y compártanlo porque es realmente muy útil. O sea, esa vaina yo no sé cuántas veces me salvó la vida que uno a veces dice como, ¿qué tengo que hacer con este paciente? O sea, con UpToDate yo sí estaba confiado cada vez que iba a tomar una decisión. Tienen las dosis, es una plataforma increíble. De nuevo, para leer un tema así, no sé, me pone una cosa en... ¿Tengo 5 minutos para aprender ese tema? No, porque es extenso. Sí, no. Uno tiene que saber qué es lo que necesita buscar de ahí. Pero sí es. Esa plataforma es increíble. Otras herramientas que yo pensé. MDCalc, esa creo que es muy útil. Cada vez que necesito corregir un calcio, cada vez que necesito también todas esas cosas de gineco, escalas, todo eso está ahí. Y lo van a necesitar mucho. Entonces, MDCalc. Se busca así, es una aplicación, ahí tiene absolutamente todo. ¿Se le ocurre alguna otra de esas? Pues yo recalcaría uno lo de UpToDate. En la residencia me sigue salvando la vida. Entonces, y algo que diría de UpToDate que mucha gente no sabe, o por lo menos yo me he dado cuenta que mucha gente ahorita en la Javeriana, cuando nosotros estábamos en el Rosario, no sabe, es que pues uno lo puede tener en el celular. Hay mucha gente que no sabe cómo Sí, crear eso su es cierto, usuario eso es para tenerlo en el cierto. celular porque dicen como no, yo solo puedo entrar por la base de datos de la universidad y no. Si usted entra por la base de datos de la universidad y crea su usuario, ya usted se puede bajar la aplicación y lo usa. Entonces, como que sepan que se puede usar en el celular, puede estar ahí a la mano. Entonces, busquen cómo hacerlo y háganlo si no lo han hecho y si su universidad lo tiene. Además, esta parte no estoy seguro, pero creo que uno puede descargar la base de datos para que incluso aunque no tenga Wi-Fi la pueda utilizar. Sí, hay algunos temas específicos porque toda la base de datos es muy, muy grande, pero si usted quiere descargar ciertos temas, los puede descargar y los puede tener sin conexión a internet. Exacto, entonces, literal, porque todo el mundo siempre que uno dice está en el celular, uno le dicen la batería y el Wi-Fi. Entonces, Wi-Fi ya negado y batería se pueden comprar una batería portable, eso cuesta $20. Exacto. Y les carga el celular 3 veces. Y además, Entonces, ahorita honestamente, así uno no tenga Wi-Fi, yo creo que ya no existe plan de datos de celular que no tenga internet ilimitado o casi ilimitado, una cantidad de gigas absurda. Entonces, cada vez hay menos excusas para poder usarlo. Si llega la eventualidad de que pues no tienen UpToDate y evidentemente es costosa, no la pueden pagar, a mí me parece que Medscape sigue siendo una herramienta bastante útil que también está en el celular y es bastante precisa en muchas cosas. No al nivel de UpToDate quizá, pero sí es precisa en muchas cosas, tiene sí. dosis de medicamentos y demás. Y una que se parece a UpToDate que tienen algunas universidades es Dynamed. Hay gente que prefiere Dynamed ¿Qué que opina? UpToDate. Esa a mí A mí nunca no me me ha gusta, gustado. nunca me atrapó, Nunca me ha gustado. nunca me gustó, pero hay gente que le gusta más Dynamed que Sí, UpToDate. eso sí he visto gente que le gusta, pero sí, a mí la verdad nunca. Pero el contexto de uso es semejante al de UpToDate. Cuando usted necesita leer extenso, un tema, bla, consulta rápida o algo por el estilo, quizá no. Básicas, UpToDate y eso no. Necesita más una plataforma tipo Lecturio, como la que estábamos mencionando. De las aplicaciones, entonces, MDCalc. Hay otra que hay algunas pocas cosas o escalas que no están en MDCalc, que sí están en una que se llama QX Calculate, como QX Calculate. Yo tendría esa. Por ejemplo, me acuerdo que hay ciertas cosas de gineco que no estaban en MedCalc, sí estaban en QX Calculate. Entonces, tengan las dos para que las tengan ahí de una vez, como por si las moscas. Em, y ya, yo diría que esas son como las aplicaciones grandes que uno necesita. No se me Listo. ocurre ninguna otra. Me puse a pensar también en herramientas físicas. Eh,
Fonendo creo que es una básica, ¿cierto? A propósito, todavía tiene mi Fonendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, Fonendo, creo que esa es básica. Yo la verdad creo que no llevé más el resto. Pues la mayoría de veces uno tiene para signos vitales y eso, algo en el hospital. Entonces, Fonendo era lo único que yo llevaba. Pero una que yo llevé en el especial, que la verdad me facilitó demasiado la vida, fue un iPad. Tablet en general, porque mucha gente dice, ah, pero es que la que quieran. La mayoría hacen cosas muy similares. A mí me gusta el iPad. El que más me gusta, de hecho, es este de aquí. Este es fantástico, es el iPad mini, precisamente porque es mini. Esto cabe en la mayoría de bolsillos de De las batas. batas. Cabe para tomar la historia, es fantástico. Para pasar revistas, buenísimo. Uno aquí puede acceder a, la mayoría de la gente tiene como un Google Sheets, como ahí se ve perfecto. Uno puede hacer las anotaciones ahí mismo. Es como un celular más grande. Es fantástico. A mí, o sea, si yo me pudiera devolver a mi internado básico, intentaría comprar uno de estos porque a mí me ayudó demasiado en el especial. Demasiado, demasiado, demasiado. Fue de las mejores cosas que tuve. ¿Se le ocurre alguna herramienta así, algo como que no le puede faltar? Em, No, pues para mí, honestamente, para mí es el celular. O sea, yo paso revista con el celular, con mi Google Drive y voy anotando ahí cualquier cosa adicional que toque decir. Pero hay mucha gente que no le sirve el celular, Google Drive le parece muy chiquito y necesitan algo más grande y definitivamente para ese tipo de personas una tablet es sí o sí lo que necesitan. Sí, sí o sí lo que necesitan porque hay gente que dice, no, yo solo puedo con lo físico escribiendo. No lo recomiendo, se les daña esa hoja, se les moja, se les pierde y es como, y que habíamos dicho con los pacientes. Entonces, mi recomendación es siempre tener algo virtual en donde uno haya anotado las cosas de la revista. Sí, sobre todo interno que uno ya está a cargo de las notas, de yo no sé qué, bla, de cosas que le toca pedir, de cosas que le toca ir a hacer. Tener donde anotarlo, ojalá de forma virtual, me parece muchísimo mejor. Sea el celular, si ustedes pues tienen la facilidad como yo, o si no, en una tablet. Me parece vital. O sea, yo que por ejemplo ya he pasado de profe con las selectivas, con residentes chiquitos, el iPad para ellos es fundamental. Y yo para casi todos los internos también lo es. Entonces, una herramienta en donde puedan anotar las cosas que tienen que hacer o que quieran de revista es fundamental. Sí, sí, totalmente. ¿Algo más en herramientas? No, creería que no. Listo. Pues ahorita viene lo de ropa y eso, ¿no? Sí. Ah, pues hablemos de eso una vez. Entonces, de ropa, hay cositas que yo también me hubiera gustado decirme a mí, yo del internado, úselas. Una que todo el mundo dice, a mí la verdad no me afectó en absolutamente nada, pero sé que a mucha gente le sirve, las famosas medias de compresión. Yo no sentí la más mínima diferencia, de hecho lo único que me pasaba era que yo llegaba por la noche y mis piernas estaban rojas, pero hay gente que jura por ellas si quieres baja el cansancio. Hagan el experimento, no sé si usted lo has intentado. No, yo siempre he usado tobilleras. O sea, ni siquiera. Yo cuando uso medias largas me incomodan. A mí me encanta utilizar medias tobilleras, pero es porque no sé. O sea, yo puedo estar parado mucho tiempo pasando revista y las piernas como tal, como sí, como los gemelos o algo, no se me cansan. Se me cansan son las plantas de los pies. Pero Total. sí conozco mucha gente que se le cansa como muscularmente las piernas, o pues la gente que, por ejemplo, sufre de síncopes y estas cosas, pues evidentemente las medias de compresión se las recomendaría. Hagan un experimento. Cómprense unas, no sean como yo que me compréis que 5 para cada una en la semana y no termino usando nada de eso. Sí, Eh, prueben primero si sí, les sirve. prueben primero. Em, de calzado, porque precisamente las plantas a mí también se me cansan bastante. Yo probé primero con Crocs. Esos son buenos, son cómodos, son muy fáciles de quitar y poner. Entonces uno cuando se va a dormir y eso son buenísimos. Pero los Crocs, no sé, me parece que no son tan cómodos. Y lo otro, si van a comprar, o sea, si les gustan mucho los Crocs, cómprense Crocs de esos que son cerrados, que no tienen huecos. Porque, por ejemplo, si están en algo como gineco, en pleno parto, eso les va a quedar inservible y sus medias van a quedar como para botarlas el siguiente día. Entonces, sí, Crocs cerraditos, de esos que son más baratos Ujú. y más feos, pero pues que los protegen. Mi recomendación en realidad son los Skechers. Yo siempre les he dicho eso, yo soy fanático de esos zapatos. Muy, pero muy cómodos. Pásense por una tienda, son un poquito caros, pero a veces hay buenos descuentos. Ojalá hubiera tenido eso todo el internado. ¿Cuál le gusta a usted? Yo recomiendo tenis por encima de Crocs. En mi opinión, al igual que usted, los Crocs están un poco sobrevalorados. Sobre todo si uno va a pasar.
bastante tiempo parado, ¿sí? Si usted va a estar sentado y yo no sé qué, y realmente no es mucho tiempo que va a estar parado, los Crocs pueden ser una opción por la comodidad, se los puede quitar fácil, etcétera. Pero si usted va a pasar revista larga, va a estar en cirugías largas o cosas por el estilo, mi recomendación siempre van a ser los tenis. ¿Cuál? El que a usted le parezca mejor. En su caso, Skechers. Yo, por ejemplo, durante toda la residencia y el internado, utilicé Nike, como los Nike que eran para trotar. Yo iba y decía, ¿cuáles son los tenis más cómodos que tiene para estar mucho tiempo parado? Trotar, lo que sea, que uno no se le cansen las plantas de los pies. Me decían estos, yo no sé qué. Yo me los probaba, bla, y es como estar como estar en almohaditas uno en los pies. Esos son los que necesito. Entonces, hay de muchas marcas, los precios varían mucho. Obviamente, Adidas, Nike son caros. Los que yo he utilizado en general son bastante costosos, pero lo valen 100%. Entonces, busquen cuáles son los más. Mucha gente usa ASICS, mucha gente usa Skechers. Eso creo que depende de la persona y de los gustos y de cómo se acomoda a su pie. Pero tenis es mi recomendación, definitivamente. Total. Y lo último que a mí también me pareció muy útil es si tienen un locker o algo así, pongan una ropa de muda, porque eso nunca sobra. De nuevo, si están en un gineco o algo así y se volvieron nada su peto, tengan un peto extra y esas vainas no sobran. Entonces, y ya, ¿algo más con respecto a ropa y eso? No, pues yo diría solo como la parte de los uniformes, si no les tocaba utilizar obligatoriamente uniformes de la universidad, que hay universidades que lo obligan, pues también buscar uniformes como que sean cómodos, sacos también que sean cómodos. Por ejemplo, a mí me parece que rotar con sacos así, yo prefiero un saco que se pueda abrir, me parece mucho mejor porque pues le ofrece la oportunidad intermedia del calor y el frío, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sí. Cosa que no le ofrece, por ejemplo, un saco cerrado, ¿sí? Un buzo cerrado, que me parece como A importante. mí, cuando fui a Estados Unidos me compré uno de estos de, ¿qué marca son? La que la de los uniformes Cherokee. A los Cherokee. A mí me parece fantástico, porque también me pasa exactamente lo mismo. Yo a veces pasando revista y eso me da calor, pero a veces me da frío. Ese saco verde tenía el grosor perfecto de que calentaba, pero no hervía. Entonces uno quedaba como cubiertico. A mí me fascina. Les voy a dejar el link ahí en la descripción del que yo compré por Amazon. Pero sí, de uniformes, yo la verdad no he probado muchas No, marcas. yo Me han tampoco. recomendado como muy cómodos los Dickens, algo así se llamaban. Yo uso pues en Estados Unidos, pero los Cherokee me fascinaron. Pero el que más he escuchado creo que son los Dickies, algo así se llama. Yo lo que más he escuchado son los Cherokee, pero yo pues en el pregrado utilicé los del Rosario y en el posgrado los de la Javeriana. Entonces cuando sea internista les cuento, porque ahí sí ya me toca comprar uniformes que no sean de residente. Pero sí, o sea, como usar ropa en general que a uno le parezca cómoda, y ahí yo doy como una acotación adicional, y es, si su hospital no les exige la bata, piensen si de verdad la necesitan. Uno ve que hay veces que hay gente que usa bata solo como porque ajá, y lo que hacen es enredarse con eso, tienen Y calor. una bata es muy A mí me incómoda. parece Uy, súper incómoda. yo odio las Yo batas. siempre paso revista sí, o sea, con la pijama. Sí, yo todas las rotaciones que podía con ese saquito de Cherokee, lo hacía con ese saquito. Además tenía resto tenía más cosas, más, ¿cómo se llama? Más bolsillos que la bata. Sí, además la bata a fin de cuentas, o sea, esa vaina es un fomite Sí, tenaz, ¿sí? O sea, como si los obligan, bueno, pero si no los obligan, piensen si de verdad necesitan esa vaina, ¿sí? hmm, Como, sí, es ya, verdad. no diría nada más ¿Qué de... opina? He visto muchos que se llevan como su cangurito, como su... Sí, ya sea su cangurito o su... Eso tiene un nombre. Como, sí, como su Sí, morral ajá. pequeño. ¿Alguna vez usó alguno de esos? ¿Le parece importante? Porque hay gente que literal lleva que las tijeras, que yo no sé qué, que el yeso ahí. ¿Alguna vez usó algo así? No, jamás, pero yo creo que depende de uno que quiera hacer. Por ejemplo, los dermatólogos, pues los dermatólogos necesitan su loncherita porque tienen el dermatoscopio, bla, yo no sé qué, tienen todo ahí, gasas, etcétera. Depende de usted a qué se quiera dedicar, es mi opinión. Pero para mí, en mi opinión personal, algo que no quepa en el bolsillo del uniforme no sirve. ¿Por qué? Porque si uno no está ahí en la mano donde dejo esto mientras examino al paciente, no. Si algo no cabe en el uniforme, por eso yo paso revista con celular. Sí, porque el iPad me parece que a veces si no cabe en el bolsillo, si no llega a ser un iPad mini y usted no tiene un bolsillo lo suficientemente grande, usted le tocó correr, hubo un paro, yo no sé qué es, ay, ¿dónde dejo esto? Eso es lo peor. Entonces, para mí, si no cabe en el bolsillo, no sirve, punto. No entra. Ok, pero este cabe en la mayoría de bolsillos. Caben hasta en estos bolsillos. He hecho la prueba, es buenísimo. Pero bueno, siguiente consejo. Entonces, este es un consejo muy práctico, pero siempre que vayan a pasar una rotación, pregunten a la gente que ya pasó por ahí. Y pregúntenle, o sea, es que uno en general siempre pregunta lo mismo. Horarios, que si tiene examen, que no tiene examen, cómo es el sistema, cómo llegar, esas cosas.
pero también pregunten un poquito más. Pregunten, por ejemplo, bueno, ¿qué profes hay? Y son, porque a veces hay profes particulares. Entonces hay profes que a uno lo echan si no tiene bata. Entonces una buena, me toca llevar bata. Hay profes que siempre les gusta preguntar alguna cosa en particular. Entonces, bueno, que me digan esas como cosas que uno solo descubre entrando. Entrar con ese pie de ventaja es muy útil. ¿No que decir ahí? No, de acuerdo. Listo. Siguiente consejo también muy práctico, llegar un poco antes del primer día. No sobra. Lo peor que uno puede hacer en una rotación de estas es comenzar con con el pie izquierdo. Entonces, si uno llega tarde ese primer día, porque a veces uno llega a la hora que es, pero no sabe dónde. Entonces, lleguen media horita antes, escríbanle averigüense el nombre de como el que jefe que los va a dirigir, pregúntenle a dónde llegamos, toda la cosa. Cuadren eso con tiempo, ese es como el consejo. Eh, este también, entonces, consejo muy práctico. Yo no lo hice, pero creo que si hubiera hecho rural o hubiera trabajado de médico general, hubiera tenido mucho sentido. Guardar números de teléfonos de profes o de residentes para hacer consultas rápidas. ¿Hizo algo de eso? No, no, honestamente no, pero me parece útil. Pues por lo menos a mí me escriben diario preguntándome cosas de rural, estudiantes, Ajá. internos, etcétera. Y creo que es fundamental tener a quién preguntar por lo mismo. Volvemos a lo mismo. Así usted en el internado se mate estudiando, que ojalá no lo haga. Va a llegar al rural y va a ser como, ¿qué hago con esto? Yo no sé qué, o su primer día de médico general. Tenga dónde consultar y tenga a quién preguntar. Entonces, importantísimo. Sí, exacto. Creo que eso nos sobra, pues nosotros no lo hicimos, creo que estábamos muy mentalizados de que no íbamos a hacer medicina general, pero sí, sí, a mi novia, este consejo me lo dio mi novia, creo que ella ha llamado a un montón de profes, entonces sí. Este es mío. Nunca desestimar el poder de 5 minutos. Esto se vuelve mucho la parte de la eficiencia y sé que a Andy aquí no le gusta tanto, pero ustedes no tienen la idea de cuántas cosas yo adelanté en esos 5 minutos donde, por ejemplo, no sé, mi camino de la parte como de la sala de urgencias hasta el baño que va en el segundo piso. Esos 5 minutos, había veces en donde yo preparaba el club de revista del día siguiente, o por lo menos hacía la mitad de ese club de revista, hacía 2 casos clínicos de los 20 que tenía que hacer en el día y uno va sumando. Eh, a veces, cuando uno no alcanza a almorzar, comerse una barrita, comerse alguna cosita así, esos 5 minutos se pueden volver sus mejores amigos si lo saben usar bien. Lo que hace mucha gente es simplemente meterse en Instagram y ya, y eso pues, o sea, no está mal tampoco, pero si uno aprende a aprovechar esos momentos en un año en el que va a estar tan clavado, uno puede dejar por lo menos un tiempo de calidad ya mejor cuando va a llegar a la casa. A mí lo que me pasaba muchas veces era eso. Yo durante el día iba adelantando así, mientras esperaba pacientes. No sé si se acuerda que yo a veces nos ponía a hacer casos clínicos ahí y se metía el... A veces literal, yo cuando llegaba ya de la rotación ya había cumplido con mis casos clínicos del día, ya había hecho mis tareas, las que me habían dejado durante el día, y ya entonces podía llegar y descansar tranquilo. Entonces a mí eso sí me ayudó mucho, pero creo que a Andy no le gusta tanto. No, yo la verdad, pues creo que todos saben, soy muy poco fan de eso, pero creo que también depende de uno en qué escenario está. O sea, no soy fan de eso, pero porque sé que puedo llegar a mi casa a hacer eso, igual tener un buen tiempo de descanso. Si estoy en un contexto como el suyo, ¿sí? En donde usted estaba internado y preparándose para el USMLE, pues la cosa cambia, ¿sí? Ahí ya el tiempo de esparcimiento no necesariamente tiene que ser tiempo de esparcimiento y lo puedo utilizar pues como para muchas otras cosas. Yo ahorita en la residencia en general trato de hacer lo que hacía internado y así tengo 10, 20 minutos, hablo un rato con la gente, no sé qué, sí, como que de verdad los uso como tiempo de esparcimiento. Pero si estoy en una rotación en la que estoy clavado, yo no sé qué, o además de esto también estoy pendiente de que hoy tengo que sacar un video o algo, muchas veces yo sí lo uso para eso. Entonces es como, no necesariamente tienen que ser productivos en todos sus tiempos de esparcimiento y tampoco todos se tienen que tirar al descanso. Úsenlo para lo que lo necesitan, para lo que más los beneficia en ese momento. Si lo que más los beneficia en ese momento es tomarse una siesta de 10 minutos, pues hágalo, ¿sí? Pero si lo que más lo beneficia en ese momento es adelantar porque usted sabe que va a salir tarde o le espera un trayecto larguísimo a su casa o yo no sé qué, o ese día tiene algo en la noche y no alcanza a estudiar, pues si le dieron 20 minutos, estudie esos 20 minutos para que usted pueda estar relajado en su cena en la noche, ¿sí? Entonces es como ajustarse nuevamente a lo que usted verdaderamente necesita hacer en ese tiempo de esparcimiento. Sí, sí, total. Y lo de desestimar aplica también para el sueño. Lo que yo les decía ahorita, yo me iba a mi casa, a veces dormía 5 minutos. Esos 5 minutos eran benditos. De nuevo, no los desestimen.
Siguiente consejo es no renunciar por completo a las cosas que lo mantienen sano a uno. A veces hay que bajar la carga, pero no renunciar por completo. A mí para eso fue el ejercicio. Para mí el ejercicio era clave, pero pues yo sabía que el horario iba a ser pesado. Entonces lo que hice fue, yo iba antes como 5 veces a la semana, pasé a ir 3 y entrenaba como 20 minutos. Corté los ejercicios como más periféricos, me mantuve con lo que ejercitaba como la mayor cantidad de grupos musculares a la vez para ser más eficiente y eso me mantuvo sano. O sea, obviamente ese año pues no hice mucho progreso en el gimnasio y eso, pero por lo menos como que no me enloquecí. Entonces, ¿algo así lo sintió con algo suyo? De acuerdo, no, pues en mi caso es salir, o sea, como yo si no salgo en 15 días a lo que sea, ¿sí? Tomarme un café, tomarme una pola, a una fiesta, lo que sea, yo me enloquezco. Y me pasa en la residencia, en el internado, entonces completamente de acuerdo, lo que sea que usted lo mantenga bien, leer, tiempo con su familia, salir, no, o sea, tiene que sacarle el tiempo, tiene que respetarle el tiempo a eso independientemente de lo clavado que esté. Entonces, sí, o sea, el internado, así como la residencia, así como todo en la vida, no se puede volver su vida, ¿sí? O sea, un proyecto, algo académico o profesional no se puede volver su vida, si no, se va a quemar. Ese es el mensaje como fundamental. Y algo relacionado que este en realidad también me lo pasó mi novia es, ella me decía que ella, una de las cosas que se arrepentía mucho de su internado era de no haber vivido la experiencia completa. Eso le pasó específicamente cuando estaba en la rotación de gineco, ella quiere ser ginecóloga, y estaba tan metida en el cuento como tan metida en el cuento de totearla y como descrestar y saber hacer todo y estudiar, que no se dejaba a ella misma como salir un fin de semana o tal cosa, porque era como, no, tengo que aprovechar, se arrepiente mucho de eso. Entonces, ahí mandó la frase de, no todo es rumba, pero tampoco todo es medicina. Esos momentos también son importantes y una vez esos momentos, de hecho, a veces son de lo que uno más recuerda del internado, como momentos donde uno ya, con el grupo que el que ha estado 6 meses clavado, sale, se toma algo. Entonces, sí, tomar, como todo, es un balance, pero sí creo que eso es importante. Chun, chun, chun. Este es mío. Intentar hacerlo mejor incluso de lo que se odia. Porque uno ya sabe de que le va a tocar pasar por cosas que no le gustan. En nuestro caso fue Sí. gineco. Pero uno puede tomar, o sea, uno tiene dos opciones. O uno se puede amargar la vida más de lo que ya está. Entonces uno dice, ay, qué mamera. Y todos los días pensar, ay, qué mamera, no sé qué. O uno puede decir, bueno, pues sí, pero pues, por lo menos, no sé, lo que yo hacía en gineco era, me ponía mis audífonos, escuchaba música mientras tanto hacía las noticas. Y eso hacía las cosas como un 1% mejor, pero ese 1% valía la pena. Como que hacía que la experiencia fuera un poquito más soportable. Entonces sí, si les va a tocar hacer cosas que no les gusta, ustedes por ejemplo, no sé, a nosotros no nos gustaba mucho entrar a cirugía. Un día justo me tocó entrar a cirugía a pesar de que nos cuadramos para que eso en teoría no pasara. Y dije, bueno, pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, si sin embargo el rato no va a conseguir nada, intentemos hacer lo mejor que se pueda, pasar esos berracos puntos y ya, como tomar esa actitud positiva. ¿Qué opina? No, completamente de acuerdo en el sentido de que o sea, uno también tiene que entender su papel como interno de que pues uno sigue siendo estudiante de medicina y le va a tocar ver todo. Y uno cuando es interno hace parte de ese servicio y uno tiene que asumirlo como tal, o sea, hacerlo de la mejor manera posible. En nuestro caso, si no nos gustaba gineco, pues usted tampoco se va a poner a descrestar y a ser la mejor persona en la revista, pero cumpla con lo que se espera de usted, como lo mínimo necesario. Entonces, creo que es una mentalidad que sí o sí deberían tener todos los internos y es, pues nada, o sea, si ya estoy acá, hagamos las cosas para que salgan bien, ¿sí? O sea, para que salgan bien. Hacer una buena revista, hacer unas buenas notas, no hacer las cosas de mala gana, no estar con mala actitud, porque de por sí eso va a hacer uno que usted se amargue más, pero también va a hacer que la gente en la rotación le coja rabia a usted, el residente con el que usted está, el profe, y eso va a hacer su vida aún más miserable, porque si lo cogen entre ojos como interno, pues lo van a clavar más o se van a poner a tratar de, sí, como de que usted pase un peor rato. Entonces creo que eso lo hablaba con ahorita que estuve electivo y demás y esto, pues como estuve electivo de profes también me incluyeron en la toma de decisión, por ejemplo, de las notas, de los estudiantes, de los internos, demás. Y con los internos yo siempre decía, yo lo que más valoro en un interno es la actitud.
yo no necesito que un interno sepa, ¿sí? O sea, si un interno está en medicina interna le gusta oftalmo, pues a mí no me importa que sepa cosas que él no tiene que saber de medicina interna y que no le van a importar en su vida, ¿sí? A mí lo que me importa es que tenga actitud, que el man no le diga como, oiga, no sé qué, hagamos esta nota, el man, listo, de una, sí, yo no sé qué, o toca ir a averiguar esto, no, de una, ya vamos, etcétera. Porque además si eso funciona bien, yo por lo menos con mis internos cuando era residente ahorita de piso, yo era como, si trabajamos bien y los dos hacemos las vainas bien, usted se puede ir de aquí a la 1 de la tarde, puede almorzar en su casa. Entonces los internos eran, no, sí, de una. Entonces yo voy a ir haciendo notas, tenemos estas tareas de cosas por ir a averiguar, usted vaya averiguando y yo voy dándole duro a las notas. Y apenas usted haga eso y haga 1 o 2 noticas que me ayude, váyase, ya, listo. En cambio, si ustedes, ay, no, yo no sé qué, probablemente el reciente le va a decir, ¿sabe qué? Se queda aquí hasta las 4 que yo me vaya. Punto. Entonces, la actitud. O sea, como que el consejo más importante que yo le diría a alguien de cómo puedo ser un buen interno, actitud. Eso es lo que uno necesita. Y así eran las notas, como no era brillante, no importa, tuvo muy buena actitud, muy buena nota. Ya, o sea, sí. Sí, es verdad. Y curiosamente eso aplica a todo. Cuando uno intenta hacer que todo el mundo pase un mejor rato, la gente asegura que uno también pase un mejor rato. Y aplica, por ejemplo, con pacientes. Lo despiertan a las 3 de la mañana. Uno, ay, qué mamera. Si uno va con mala actitud ahí y cualquier cosa pasa, es más probable que se terminen quejando de uno, poniendo el problema a uno. En cambio, si uno va y uno, "Ok, lo siento, no sé qué, uno intenta ser muy empático, intentar ayudarlo, intentar hacerlo sentir bien al paciente, es probable que no sé, la revista siguiente, que uno se le olvide algo, el paciente le colabora. O sea, eso puede pasar por mil circunstancias diferentes, pero la vida se lo devuelve a uno si uno trata bien a las personas, si uno intenta hacerlas sentir bien, sentir cómodas. Entonces sí, de acuerdo. Siguiente consejo, y eso es un buen segue a esta parte, aprovechar a los estudiantes. Esto fue de las cosas que yo genuinamente no entendía porque nuestros compañeros no lo hacían. Uno en muchas rotaciones va a tener estudiantes a su cargo. Uno los puede ver como un estorbo, como muchas personas lastimosamente hacen. Uno les puede ver como una ayuda invaluable. Si uno hacerlo de la segunda manera, primero hace que ellos se sientan bien y segundo, le ayuda a uno. Entonces así sea, a veces hay rotaciones, por ejemplo, donde no dejan a los estudiantes hacer notas. Listo, póngalos a correr por el hospital con no sé qué, entrégueme este papel por allá, tráigame esta fotocopia allá, tráigame. A veces uno estudiante, uno prefiere eso a uno quedarse ahí quieto todo el día. Entonces sí, aprovecharlos ahí. Si les gusta hacer academia, eso pues es de las cosas más reconfortantes, tanto para ellos como para uno. Pero sí, aprovecharlos, usarlos como que hacerlos sentir que también son útiles. Eso creo que es fundamental. ¿Qué opina? No, de acuerdo. Creo que uno ve mucho la transición de cuando uno es estudiante, la gente quejándose del interno, pero cuando llegan a ser internos, son exactamente iguales del O interno del que uno se peores. quejaba o Sí. peor. Entonces, sea el interno que usted le hubiera gustado tener cuando usted era estudiante. Ese es como el mensaje fundamental. Si a usted le gusta mucho, lo mismo, volvemos a lo mismo, a usted le gusta muchísimo medicina interna y le tocó un estudiante que quizá no le importa mucho medicina interna o no es muy bueno, pues no quiere decir que sea un mal ser humano y vaya a ser un mal médico, no sé qué, hay veces que sí se pasan, bueno, pero si no es así, como que haga lo posible por ayudarlo, porque sea un bueno el rato, porque sí, sea el interno que a usted le hubiera gustado ser para los estudiantes. Yo creo que ese es el mensaje Sí, clave cuando uno tiene estudiantes. exactamente. Siguiente cosa, ayudarse entre sí con el grupo. Eso también me parece increíble que la gente no lo haga, pero a uno lo juzgan primero como grupo y luego como persona. De hecho, es un efecto psicológico, uno tiende a agrupar. Entonces usted puede ser un duro, pero si el resto de su grupo son cafres o se comportan así o los corchan todo el tiempo, no van a llegar a ningún lado. Entonces intenten ayudarse y eso puede ser tan fácil como, oiga, estaba en la cirugía y me corcharon con esta pregunta. Diga por el grupo que se la hicieron, porque tal vez al que pase mañana se la hacen también. Entonces, sí, como mucha gente piensa que esto es como una competencia que suma cero. Si gana alguien, yo pierdo. Pero frecuentemente es al revés. Frecuentemente, si todos quedan mejor, a todos les suben la nota, a todos los sienten como, oiga, qué buen grupo, nos gustó. Entonces, dejen una buena imagen como grupo y ayúdense con ese tipo de cosas. Para eso, háganse un grupo, hagan un grupo de WhatsApp, por ahí hablen, por ahí digan como, oigan, está vacío esta parte, alguien ayúdeme, bajen, suban, no sé. Eso es fundamental. Sí, no creo que el punto es entablar buenas relaciones, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces pasa en muchas universidades, uno tiene su grupo de rotación. Que ese grupo de rotación funcione es fundamental, ¿sí? O sea, que ese grupo de rotación funcione
Sí, o sea, como así no sean los mejores amigos. Uno no tiene que volverse el mejor amigo de todo el mundo, pero si la relación es buena, si se ayudan, si no hay alguien que está tratando de hundir a los demás por destacar y todo ese tipo de cosas, el grupo funciona y eso normalmente se traduce en la actitud, en la rotación que los profes tienen a uno y demás. Pero también entable una buena relación con las demás personas que están alrededor, como ese core, digámoslo así, el grupo que usted tiene. Hay veces, no, que hay un interno electivo. Pues venga, llevémonos bien con el interno electivo, sí, Además, ese interno electivo de pronto a él le piden opinión sobre nosotros o tal cosa, o puede tener cierto grado de autoridad sobre nosotros. Llévese bien con todo el mundo, es como el mensaje general. Y eso aplica no solo con las jefes de enfermería, ¿sí? O sea, no se ponga a pelear con las jefes de enfermería. Es lo más estúpido que uno puede hacer en una rotación. Lo mejor que puede hacer, de hecho, es hacerse amigo de ellas, Exacto. que le ayuden, que le digan como sí, doctor, yo no sé qué, por aquí. Eso es invaluable. Instrumentadoras, de jefes, de auxiliares, de todo. Entonces, no es ser el mejor amigo de todo el mundo, pero sea una buena persona y establezca Exacto. entable buenas relaciones con las personas y eso va a hacer que su vida en el internado sea muchísimo más fácil. Tanto en la rotación que a usted le gusta y que quiere destacar, el punto no es que usted se ponga a hundir a los demás, no, si usted potencia a los demás, seguramente eso también va a decir como, oiga, es que este man se puso la 10 y ayudó a que los demás organizaran mejor esto, o yo no sé qué. Eso lo van a valorar mucho más que si usted trató de hundir a todo el mundo por destacar y decirles algo que Por no sabían. responder 3 preguntas bien en revista. Exacto. Exacto. Y si es la rotación que a usted no le gusta y usted no quiere destacar, sino que pues quiere cumplir con lo mínimo, pues hagan lo necesario para que se cumpla con lo mínimo y las cosas funcionen bien y haya un buen ambiente. Con eso va a pasar un muy buen internado. Sí, exactamente. Último consejo que pensé es, si en algún punto ustedes dicen, oiga, no quiero hacer esto, no se preocupen. Eso puede pasar, le pasa a mucha gente y uno se afana mucho porque uno tiene esta mentalidad de que la medicina es un camino de una sola dirección, en donde o soy general o soy especialista y punto. Yo tenía esa visión, creo que mucha gente la tiene, y desde que tomé la decisión de irme por un camino como que se abrió fortuitamente, me di cuenta que en realidad hay muchas más direcciones. Una cosa que pasó después de que pues comenté al aire, online esta decisión, un montón de gente me comenzó a escribir diciendo, mire, soy de la industria, mire, me dediqué a la investigación, mire, me dediqué a la docencia, me dediqué, hubo uno que se volvió programador, lo contrataron en una empresa de medicina. O sea, hay muchos, pero muchos caminos. Entonces no se afane. Sí, o sea, de hecho, agradezca que se está dando cuenta ahorita. Lo que le pasa, creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Que yo siento que mucha gente antes le pasaba la famosa crisis de la mitad de la vida, donde estaba a los 40 años, hizo toda su carrera, se graduó, yo no sé qué, está ejerciendo, lleva ejerciendo 10 años y dice como, esto no era. Ahora esto se está corriendo para antes, la gente está dando cuenta antes de que esto tal vez no es lo que quiero. Eso es mejor. Es mejor darse cuenta uno en ese momento de que esto no es lo mío y no 20 años después. Entonces, aprovecha la oportunidad. Primero que todo, no lo desestime. Si uno siente genuinamente que algo está mal, por ejemplo, lo que yo sentía era cada día que yo me despertaba, em, no tanto en la rotación de medicina interna, esa me gustó, pero en las demás rotaciones y cuando ya estaba en Estados Unidos y cuando ya había vivido otro tipo de vida, era que yo todos los días yo decía, no quiero ir al hospital hoy, todas las mañanas. No lo desestime, eso si es todos los días y ya si llega un punto en el que le está causando de verdad una molestia verdadera, no lo desestime, hágale caso y más bien vea qué otras opciones hay. Lo que dijimos, prueba la industria farmacéutica. De hecho, ahora que lo pienso, tenemos un video de eso, ¿no? De opciones Sí, sí, sí. alternativas para Hay un podcast médicos. de Los eso. vamos a poner ahorita al final del video. Entonces, peguen una hoja a eso. Hablen con gente que también les ha pasado lo mismo y vean qué hacer. Sí, creo que lo importante es no obligarse a cumplir con lo que se espera de usted, que porque usted es médico, va a ser especialista, bla, yo no sé qué, no se obligue a eso, ¿sí? O sea, creo que, como lo hemos dicho acá, el secreto está en hacer algo que a usted genuinamente le guste, si no, usted va a ser infeliz como el resto de su vida. Creo que sería como el mensaje o la conclusión que sacaría de eso. ¿Listo? Y creo que con eso ya tenemos todo Yo nuestro solo diría podcast. como una cosa adicional que les recomendaría y va muy de la mano con la parte de la actitud, no sé qué opina usted, pero yo diría como disfruten los pequeños momentos. O sea, honestamente, para mí de verdad el internado fue el mejor año de la carrera. La pasé buenísimo. ¿Sí? O sea, yo digo, ¿me arrepiento de internado? No. ¿Gineco fue una porquería? Tal vez, sí, pero también la pasé bueno en esa rotación.
me acuerdo mucho que estaba con dos de mis mejores amigas, que siguen siendo mis mejores amigas, con Mariale y con Ale. Y Mariale me recogía a las 3 de la mañana en mi casa. Y éramos como, bueno, pues qué, pongámosle actitud, música, yo no sé qué, bla, pasémosla bueno, disfrute los pequeños momentos con sus amigos, con su familia, con los pacientes. Si usted saca la buena energía de esos pequeños momentos, lo que usted decía, puede que ese pequeño momento se vuelva en su mejor recuerdo de esa rotación, se vuelva en lo que usted más disfrutó de ese año que tuvo de internado. Se dio cuenta que no le gustaba la medicina, bueno, pero la pasé bueno, o sea, disfruté con mis amigos, yo no sé qué, bla, etcétera. Como que daría ese consejo súper importante y es, sí, lo de siempre, no se enfoque en lo malo, no vea el vaso medio vacío, sino que vea lo medio lleno, vea las cosas buenas que va sacando de cada una de las cosas. Eso es como lo que diría el consejo final. Sí, intenten disfrutarlo. Uno a veces está tan metido como en el estrés del día a día que uno no disfruta las cosas. Y curiosamente, cuando uno, a mí me gusta siempre hacer ese ejercicio. Cuando yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, de examen de gastro, qué estrés, qué estrés, qué estrés, de examen de Nemo, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Ese estrés, cuando uno mira atrás, uno dice, qué estupidez. Como obviamente, uno no tampoco es que le valga todo tres, pero disfruten esas cosas porque al final siempre va a pasar lo que ha pasado. Va a pasar, va a quedar en el pasado, ese estrés se va a disipar, incluso aunque las cosas salgan mal, entonces más bien disfruten, aprovechen pues que no está vivo. Sí, Entonces, literal, sí. tal cual. Listo. Con eso dicho, ahí acaba nuestro podcast. Déjenos saber si tienen alguna que les gustaría. De hecho, este podcast lo hicimos porque alguien nos escribió, una persona nos escribió que, oigan, voy a entrar al internado en unos meses, quiero un podcast al respecto. Entonces, si quieren algo al respecto, déjenos o mándenos un correo. Estamos pendientes. Eso fue todo. Un abrazo.